En un mundo donde cada ser humano, sin importar su raza, creencias o género, es un reflejo del Creador. Poseemos un don que nos une a todos, un vínculo en común que nos trasciende. El extraordinario poder de crear. Sin embargo, el potencial creativo e innovador que reside en cada uno de nosotros, a menudo, permanece oculto. Hasta que el genio es despertado y liberado. Este poder ha transformado la historia de la humanidad. Tu historia, mi historia. La pregunta del millón es, ¿cómo despertar y liberar a ese genio en potencia existente en nosotros? Para que salga y cumpla nuestros deseos. Una de las historias que ha fascinado a mucha gente y con la cual logran conectar hasta el punto de poder identificarse con ella sucedió en 1855, cuando a los 8 años y medio de edad, Thomas Alva Edison ingresó a la escuela. Después de 3 meses, fue expulsado por el director. Una leyenda urbana muy difundida cuenta que el pequeño Thomas llevó a su madre una nota del maestro en un sobre cerrado. Al leerla, Nancy, su madre, dijo: Su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él. Y no tiene maestros suficientemente buenos para educarlo. Por favor, hágalo usted. Con el tiempo, al llegar a la adultez, Edison encontró la carta y comprobó que en realidad, la nota decía lo siguiente: Señora Edison, su hijo es torpe. Es demasiado lento e incapaz de pensar con claridad. No le permitiremos volver a la escuela. Pero ahora, volviendo a la realidad en el año, mes, día y hora en que te encuentres en tu historia, si te quedas hasta el final de este primer capítulo de esta serie documentada, voy a hacer que tus tiempos presente, pasado y futuro tomen un giro inesperado de 360 grados. Te prometo que toda esta nueva información tendrá todo el sentido del mundo para ti, desafiándote a pensar de verdad, para que tu genio despierte y se libere de una buena vez. Lo que le pasó a Thomas Alva Edison es similar a lo que le ha pasado a mucha gente desde hace siglos. Y es gracias a eso que nuestra realidad se ve afectada, ya sea de manera positiva o negativa. Afortunadamente, la madre de Edison fue muy lista al no leer la carta tal cual estaba escrita. Lamentablemente, en la vida de muchos ocurre todo lo contrario, y lo peor es que se transmite de generación en generación, de persona a persona. Terminamos siendo programados en la sociedad a través de la familia, el sistema educativo, la cultura y tradición, el credo, etc. Toda esa información se almacena en nuestros archivos mentales subconscientes, para más tarde aparecer como una voz interna a la que llamamos pensamientos que en su gran mayoría son limitantes. Dios, al crear el mundo y a nosotros, impuso leyes tanto en la naturaleza, leyes físicas, como en nuestra naturaleza humana, leyes de la existencia. Y ocurre que cada vez que actuamos en contra de cualquiera de esas leyes, las consecuencias son fatales. Por ejemplo, hay leyes físicas que tienen que ver con la aerodinámica. Un avión, para que despegue y se desplace de un punto a otro punto, está regido por esas leyes. Y si no cumple con tales leyes, no hace falta ser científico de la NASA para saber lo que le pasará a nuestro avión. Por tanto, si vamos a favor de esas leyes, la vida debe fluir en equilibrio, correcta y libremente. En fin, así como nos programan, pensamos y como pensamos, sentimos y como sentimos, actuamos, y es por eso que nos encontramos justo donde estamos y como estamos, y sí, estos son precisamente nuestros resultados. Pero afortunadamente, somos reprogramables al igual que las computadoras y móviles, con la única diferencia de que tales archivos mentales subconscientes no pueden ser formateados, como pasa en un ordenador o en un móvil, pero sí podemos reemplazarlos. Y la única forma de hacerlo es primero identificando dichos archivos, siendo conscientes de cómo pensamos a diario. Y para ello te revelaré algunos de los principios que enseñan 3 libros legendarios, los cuales en lo personal están cambiando la vida de mucha gente en todos los sentidos que te puedas imaginar, en la salud, en el amor y el dinero. Te revelaré 3 fórmulas que debes considerar como prioridad en tu vida de hoy en adelante, y te prometo que si así lo haces, te empezarán a ocurrir milagros. Panamá, 14 de agosto de 2021, en plena pandemia COVID-19.
Edición de sueños. Marcos y Damián emprendieron un viaje que transformaría sus vidas de una manera que nunca imaginaron. A la temprana edad de 13 años, compartían dos pasiones inquebrantables: el deseo de convertirse en exitosos editores de video para marcas y empresas, y la determinación de perseguir sus sueños, sin importar las dificultades que la vida les presentara. Provenientes de familias humildes, pero con una sólida educación inculcada por sus padres, estos dos jóvenes eran buenos chicos. La sobreprotección de sus padres solo avivó su deseo de forjar su propio destino. En la escuela pública, conocieron a un profesor que cambiaría sus vidas para siempre. Este profesor no solo les brindó enseñanzas académicas, sino también valiosos consejos sobre finanzas e inversión que encendieron su curiosidad y despertaron un apasionado deseo de aprender a editar videos de alta calidad. Este mentor, además de ser educador, poseía una empresa virtual en línea, donde ofrecía servicios. Algunos podrían decir que era un educador por puro gusto. Este profesor transformó a los jóvenes en autodidactas, compartiendo su conocimiento y experiencia sobre finanzas e inversión, además de las habilidades necesarias para editar videos de manera profesional. Marcos y Damián, mientras cursaban el segundo año de la secundaria, adquirieron un conocimiento profundo en finanzas, inversión y edición de video gracias a la dedicación de su profesor. Pronto, empezaron a sentir que tenían la sangre emprendedora corriendo por sus venas. Se encontraron ante un dilema: seguir el camino convencional y graduarse para asistir a la universidad, o aventurarse por caminos empresariales en busca de la independencia financiera. Como ya el profesor les había contado la historia de cómo ha venido funcionando el sistema educativo desde hace 200 años con la revolución industrial hasta nuestros días, y como ellos dos tenían una pasión en común, les gustaba la edición de videos, no tardaron mucho en decidir qué camino seguir. Aprendieron todo lo necesario a través de recursos en línea por YouTube y perfeccionaron sus habilidades en el salón de cómputo de la escuela, donde editaban videos para profesores y compañeros de clase. Cuando compartieron su progreso con su mentor, este les hizo una pregunta crucial: ya son excelentes editores de video y entienden de finanzas e inversión, ¿qué están esperando para mostrar al mundo lo que hacen mejor que nadie? Los dos jóvenes se miraron con determinación y respondieron: tiene razón, profesor. Usaremos todos nuestros ahorros para adquirir equipos y comenzar nuestra aventura. Además, mandaremos a instalar internet en casa para trabajar. Su profesor, emocionado por la decisión, se ofreció a costear la mensualidad del servicio de internet. Además, les planteó un desafío: si se gradúan con honores, les conseguiré una beca para estudiar informática. Marcos y Damián aceptaron con entusiasmo. Pero como suele suceder, que nuestro Creador Dios da las peores batallas a sus mejores soldados, a los pocos meses, el mundo se vio afectado por la pandemia de COVID-19. La madre de Damián se contagió y fue hospitalizada con problemas respiratorios. La angustia se apoderó de Damián, quien compartió la noticia con su profesor y su amigo a través de videollamadas, ya que el distanciamiento social impedía el contacto en persona. Sin poder ver a su madre y con un nudo en la garganta, Damián rezaba por su recuperación. Finalmente, recibió la noticia de que su madre estaba fuera de peligro, aunque aún presentaba síntomas. Esto trajo alivio y permitió a Damián concentrarse nuevamente en su sueño junto a Marcos. Frente a la crisis desatada por la pandemia y los gastos inesperados por la enfermedad de la madre de Damián, ambos jóvenes entendieron que no podían permitirse que el capital ahorrado con tanto esfuerzo permaneciera inactivo. Era el momento de actuar o correr el riesgo de perderlo todo. Con herramientas en mano y un mentor generoso para guiarlos, Marcos y Damián comenzaron a crear y editar videos para pequeños negocios locales. Su trabajo comenzó a destacarse rápidamente, incluso en medio de la pandemia, atrayendo clientes no solo de su país, sino de toda Latinoamérica. Su creatividad, habilidades y ética de trabajo resplandecieron y descubrieron oportunidades únicas en un mundo que había cambiado. Hoy en día, en el presente año, Marcos y Damián son reconocidos como dos exitosos editores de video para marcas y empresas. Su historia es un testimonio de que, a pesar de los obstáculos y las adversidades, la pasión, la determinación y la generosidad de otros pueden allanar el camino hacia los sueños más grandes. En un mundo en constante cambio, donde la vida puede presentarnos pruebas inesperadas, Marcos y Damián demostraron ser valientes guerreros de la edición de video y la creatividad.
Su historia nos recuerda un antiguo y poderoso secreto del libro, Piense y hágase rico, que se basa en la fórmula ser, hacer, tener. El ser. Antes de ser exitosos editores de video, estos jóvenes se convirtieron en la mejor versión de sí mismos. El hacer. Al aprender habilidades valiosas, luego pusieron en práctica esos conocimientos. El tener. Al editar videos y como resultado de su determinación y esfuerzo, ahora disfrutan de una vida llena de logros y éxitos. Su historia nos inspira a seguir nuestros sueños, aprender continuamente y ser valientes en la búsqueda de nuestra propia independencia financiera. La clave no está solo en el tener, sino en el ser y el hacer que nos conducen a nuestros objetivos más preciados. La historia de Marcos y Damián es un recordatorio de que cuando se abrazan estas tres etapas, los sueños se vuelven realidad y que es el sentido de la urgencia, la que despierta y libera al genio existencial en nosotros. Hace años, en el corazón de Panamá, en un pueblo llamado Las Tablas, vivía un joven llamado Jonathan de 18 años de edad. Su vida estaba marcada por la abundancia, gracias a la inmensa fortuna de su abuelo. Desde temprana edad, Jonathan se dejó llevar por la espiral del exceso, especialmente el alcohol, el vicio que su abuelo fomentaba. La vida de Jonathan parecía una fiesta interminable, pero cuando su abuelo falleció, todo cambió. A los 20 años, heredó una fortuna que lo llevó a una vida de derroche, marcada por el despilfarro en alcohol y relaciones efímeras. Pero el destino tenía otros planes para él. En medio de este torbellino, Jonathan conoció a Jessica, una joven bella y humilde de 25 años. Su encuentro desencadenó una historia de amor apasionante. Jessica no solo se convirtió en su compañera de vida, sino que se convirtió en su guía, mostrándole un camino diferente. Con el tiempo, Jonathan y Jessica formaron una familia, con un total de 4 hijos. La responsabilidad de mantener a su creciente familia se convirtió en un peso abrumador para ellos. Juntos, lucharon incansablemente para superar las adversidades. Sin embargo, Jonathan seguía atrapado en la espiral del alcohol y las distracciones amorosas, y su herencia se agotaba rápidamente. Desesperado por cambiar su situación, Jonathan decidió invertir en un camión para el transporte de ganado y mudanzas. Pero incluso esta inversión no fue suficiente para cambiar su vida. Jonathan se encontró al borde del abismo, enfrentando la realidad de que debía cambiar si quería un futuro mejor para sus hijos, los cuales supo sacar adelante con su compañera, ambos a duras penas, pero su historia es un testimonio poderoso de cómo la falta de educación financiera y una adicción pueden llevar a la decadencia económica. La reflexión de esta historia es clara: la importancia de aprender finanzas y saber administrar el dinero. Jonathan perdió la gran oportunidad de brindar una mejor calidad de vida a su familia debido a su falta de conocimientos financieros y su adicción al derroche. Nos enseña que la riqueza no es eterna, pero la educación financiera puede marcar la diferencia. La fórmula Propensar es una parte central del libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Esta fórmula se utiliza para describir cómo la programación mental de una persona influye en su pensamiento, que a su vez afecta sus sentimientos y emociones, lo cual impulsa las acciones que realizan y en última instancia, determina sus resultados financieros y de vida. A continuación, una breve explicación de cada componente de la fórmula. Programación mental. Este es el conjunto de creencias, valores y actitudes que una persona ha adquirido a lo largo de su vida, especialmente durante la infancia. Estas creencias pueden ser conscientes o subconscientes y tienen un impacto significativo en la forma en que alguien ve el mundo y se relaciona con el dinero y el éxito. Pensamiento. El pensamiento se refiere a las ideas y pensamientos que una persona genera en su mente, influenciados en gran medida por su programación mental. Estos pensamientos pueden ser positivos o negativos y determinan cómo una persona aborda situaciones y toma decisiones. Sentimiento. Los pensamientos generan sentimientos y emociones. Las emociones influyen en la motivación y la energía con las que alguien realiza sus acciones. Si una persona tiene pensamientos negativos, es probable que experimente emociones negativas, lo que puede obstaculizar su capacidad para tomar medidas efectivas. Acción. La acción es el puente que conecta tu mundo interior con tu mundo exterior. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear pasando por el puente de la acción. Las acciones son los comportamientos y decisiones que una persona toma en función de sus pensamientos y emociones. Las acciones están directamente relacionadas con los resultados que una persona obtiene en su vida, ya que lo que se hace o no se hace afecta directamente el éxito financiero y en otros aspectos. Resultado. Los resultados son el producto final de la fórmula. Los resultados incluyen logros financieros, éxito en los negocios y en la vida en general.
Estos resultados son un reflejo de la programación mental, el pensamiento, el sentimiento y las acciones de una persona. En resumen, la fórmula Propensar de los secretos de la mente millonaria destaca la importancia de la programación mental en la determinación de resultados financieros y personales. Cambiar la programación mental y adoptar un pensamiento positivo y acciones efectivas son pasos esenciales para mejorar la situación financiera y alcanzar el éxito en la vida. La fórmula Propensar del libro Los secretos de la mente millonaria de Hart Becker se puede aplicar a la historia de Jonathan de la siguiente manera. Aunque Jonathan cambió su pensamiento, tomó acciones y experimentó sentimientos profundos, su programación mental original y su falta de conocimientos financieros siguieron afectando sus resultados. Esto subraya la importancia de equilibrar estos elementos para lograr una verdadera transformación financiera, donde la educación financiera y la reprogramación de la mentalidad desempeñan un papel fundamental en el camino hacia la prosperidad.